¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo videochat de la Clínica Universidad de Navarra que pueden seguir como siempre en directo a través de la página web www.cun.es. Vivir con diabetes es el tema que hoy nos ocupa y para hablar de él tenemos al especialista en endocrinología y nutrición de la Clínica Universidad de Navarra, el doctor Javier Escalada San Martín. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buenas tardes, estamos en directo, son las 11 de la mañana y en primer lugar permítanme que les presente al doctor. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco y doctor en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares, especialista en endocrinología y nutrición en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Es además profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Ha realizado varios proyectos de investigación del gen VIP y la insulina. Asimismo, ha escrito 50 artículos en publicaciones científicas de la especialidad y ha presentado 90 comunicaciones en congresos y otras reuniones científicas. Es asimismo editor asociado de la revista Avances en Diabetología. Doctor, en unos instantes vamos a comenzar a plantearle las preguntas que han estado enviando los usuarios en los últimos días y que también enviarán en directo a través de la página web de la clínica, pero antes queremos darles unas breves pinceladas del tema que hoy nos ocupa, la diabetes. En España, la diabetes afecta a unos 3,5 millones de personas. Es una afección crónica, que aparece cuando el organismo no es capaz de utilizar la insulina que produce el páncreas, o cuando este órgano no produce suficiente insulina. La consecuencia es la presencia de elevadas concentraciones de glucosa en sangre, hiperglucemia, debido a esa alteración en la acción de la insulina. Existen diferentes tipos de diabetes. Las principales son la diabetes tipo 1, más frecuente en niños y adolescentes, la diabetes tipo 2, que afecta más a adultos y va acompañada de obesidad, y la diabetes gestacional. Los síntomas principales antes del diagnóstico son habitualmente cansancio, pérdida de peso, sed intensa y continua producción de orina incluso por la noche. En el curso de la enfermedad, las medidas terapéuticas implantadas buscan regular adecuadamente el metabolismo del organismo, aspecto que no siempre es posible con la efectividad deseada, lo que hace que se acumulen crónicamente pequeñas alteraciones que en un momento dado tienen repercusiones sobre la salud. Otras veces, el desconocimiento de la enfermedad, la falta de sintomatología concreta o la brusquedad de sus primeras manifestaciones hacen difícil adelantarse a los acontecimientos, de modo que el diabético se ve aquejado por severas modificaciones de su metabolismo que pueden poner en grave compromiso su vida. Muy bien, pues vamos a comenzar, doctor Escalada. Hemos visto en el vídeo que hay diferentes tipos de diabetes. Hay muchos internautas que se preguntan cuál es la diferencia entre unas diabetes y otras. Si le parece, podemos comenzar por aclarar esas diferencias entre la diabetes 1, la diabetes 2 y la gestacional. Muy bien, bueno, pues empezando por la diabetes gestacional, que yo creo que es la más sencilla de distinguir, es aquella cuyo diagnóstico se realiza durante la gestación de una mujer. Es decir, una mujer que previamente no era diabética conocida y que por las diferentes estrategias diagnósticas están establecidas durante la gestación se encuentra la diabetes durante este proceso. Las otras dos diabetes tipo 1 y tipo 2, que son las formas más frecuentes, se diferencian también por cosas pues, que quizás sean poco conocidas para la población, pero que son evidentes para nosotros. La diabetes tipo 1 es una enfermedad que es de origen autoinmune, el propio organismo ataca a las células productoras de insulina y por tanto el paciente se queda prácticamente sin insulina propia para seguir viviendo y por tanto dependen de la administración de insulina para su correcto control.
En la diabetes tipo 2, sin embargo, que es la diabetes que aparece habitualmente en los adultos, mientras que la 1 es en niños o en adolescentes, pues en el adulto esta diabetes tipo 2 tiene mucha relación con el estilo de vida actual, sedentarismo, obesidad, que supone una sobrecarga para la célula beta productora de insulina que finalmente hace que claudique y que falle, y que su medida terapéutica fundamental, por tanto, es incidir sobre ese proceso que la ha puesto en marcha y, por tanto, pues, empezar con medidas dietéticas, ejercicio y ocasionalmente antidiabéticos orales, habitualmente fármacos que por vía oral consiguen corregir el problema, aunque es verdad que cuando la enfermedad está muy evolucionada en la diabetes tipo 2 también es necesario el tratamiento con insulina, como digo, en las fases ya más finales. Rebeca pregunta, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? Bueno, los síntomas principales o más habituales de la diabetes son los síntomas clásicos que creo que sí que son más conocidos, como son el exceso de sed, el exceso de orina, poliuria y polidipsia, que se llama técnicamente, pérdida de peso y cansancio. Es verdad que son síntomas quizá no muy específicos, pero sí que el del exceso de sed y el del exceso de orina pueden llamar la atención y dar lugar a que el paciente pida consejo médico ante ello. Mario quiere saber qué pruebas hay que realizar para diagnosticar una diabetes. Dice que tiene síntomas como comentaba, la sed, y que ha adelgazado últimamente. Bien, como decía, ante estos síntomas de sospecha hay que consultar con el médico correspondiente, y el diagnóstico de diabetes no es un diagnóstico complicado. Nos basamos siempre en la determinación de una serie de pruebas analíticas y fundamentalmente es la medida de la glucosa en sangre la que nos va a dar la pista diagnóstica. La forma habitual de diagnosticar, por tanto, es encontrar unos niveles de glucemia en ayunas por encima de 125 al menos en 2 ocasiones, aunque es verdad que podemos encontrar pacientes que no cumplan ese criterio exacto, pues por ejemplo valores entre 100 y 125 que se consideran como de valores intermedios, y en estos casos hay que recurrir a una sobrecarga oral de glucosa, es decir, darle a beber al paciente una cantidad de azúcar ya establecida y ver cómo es la respuesta de su organismo ante la misma. Valores a las 2 horas por encima de 200 en esta ocasión servirían también para el diagnóstico. Y recientemente se ha incorporado también una tercera forma de diagnosticar el proceso, también una determinación analítica, que es mediante la determinación de una cosa que llamamos hemoglobina glicosilada A1C, cuyo valor por encima de 6.5 también nos permitiría diagnosticar la enfermedad. Pero resumiendo, son todo pruebas analíticas que se pueden realizar en cualquier laboratorio y por tanto fáciles de determinar. Es decir, que ante cualquier sospecha lo más recomendable es acudir al especialista y hacerse esa analítica. Efectivamente. Pasamos a leer otro email. Tengo diabetes, dice esta persona, tipo 2 y obesidad. ¿Por qué ponen tanto interés en que pierda peso? ¿Realmente, si lo pierdo, conseguiré controlar mejor mi diabetes? Bueno, esto es incidir un poco en lo que acabo de decir antes. Uno de los factores fundamentales que aparezca una diabetes en una persona adulta es pues, el estilo de vida, el sedentarismo y fundamentalmente la obesidad. La epidemia de obesidad a la que estamos asistiendo en los últimos años ha dado lugar también al incremento tan importante en el número de personas afectadas de diabetes tipo 2. Por tanto, la forma más importante que podemos poner en marcha para reducir la enfermedad, incluso para prevenirla, es actuar sobre la obesidad. La pérdida de peso, de una forma significativa, va a dar lugar en muchas ocasiones a un buen control de la enfermedad, e incluso en algunas esferas ya empezamos a hablar de curación de diabetes tipo 2 cuando la pérdida de peso es tan significativa como la que se puede conseguir, por ejemplo, en pacientes sometidos a cirugía metabólica o cirugía bariátrica. Incidiríamos ahí, por lo tanto, en los hábitos de vida y su importancia para prevenir otro tipo de enfermedades, pero también la diabetes. Efectivamente. Vamos con otra consulta, doctor Escalada, no dice su nombre, dice soy diabético también tipo 2, de unos 17 años de evolución, ya que tiene 76 años, y tomo continuamente sulfonilureas. Hace una temporada que la glucosa en sangre no llega a bajarme a pesar de la dieta. ¿Cree que la hemoglobina glicosilada alta debería ya pasar a la insulina? Bien, esto es el reto que tenemos cada día en la consulta. En los pacientes con diabetes tipo 2, como antes he dicho, después de las medidas iniciales de dieta y ejercicio, habitualmente hay que empezar con algún fármaco oral. Es verdad que yo hubiera empezado por otro distinto a las sulfonilureas, por ejemplo la metformina es el fármaco que está prácticamente admitido por todas las guías terapéuticas como el tratamiento de inicio, pero bueno, en cualquier caso se ha decidido empezar por otro fármaco como es una sulfonilurea, y estamos empezando a ver que no controla la enfermedad de forma adecuada. Bueno, habitualmente lo que hacemos es combinar fármacos de diferentes familias para conseguir que ese control vuelva a su ser, es decir, que la hemoglobina glicosilada
dependiendo de cada paciente, pero bueno, habitualmente con cifras por debajo del 7% estén en su sitio. Por tanto, el paso a la insulina es un proceso que, como he dicho antes, puede ocurrir, pero que habitualmente suele ocurrir cuando la diferente combinación de fármacos que disponemos ya ha fallado definitivamente. Tendríamos la opción en este caso de probablemente combinar este fármaco con algún otro o hacer algún cambio terapéutico sin necesidad de recurrir a la insulina, a no ser que el control fuera ya francamente malo, claro.